Buenos días a todos y todas. Estamos por comenzar este webinar. Vamos a dar unos 2 minutos de holgura de tiempo para que puedan ingresar quienes se están conectando y ya vamos a comenzar. Bienvenidos. Reitero la información, estamos por comenzar este webinar. Vamos a dar 2 minutos de holgura para que puedan ingresar quienes se están conectando y ya vamos a comenzar. Bien, vamos a comenzar, si te parece, Javiera, que estás conectada por ahí. Bienvenidos a todos y todas. En este día jueves estamos muy contentos de poder comentarles nuevas oportunidades de innovación para nuestras pymes a lo largo de todo el país. Y el día de hoy vamos a estar conversando sobre un instrumento que se acaba de abrir, eh, que es el Capital Humano para la Innovación. Para quienes no me conocen, me presento. Mi nombre es Stephanie Durán, soy ejecutiva técnica de la Gerencia de Innovación de Corfo. Y particularmente, entre otras materias, estoy encargada del área de difusión de este instrumento en particular, que es el Capital Humano para la Innovación. Me acompaña Javiera Gómez, que es la líder del instrumento, con quien vamos a estar dictando este espacio, con el objetivo de poder comentarles y que ustedes puedan conocer el instrumento. Y me acompaña también Catalina Meri, que también es del equipo de la gerencia, con quien vamos a estar guiando y moderando este espacio. También mis agradecimientos a Daniel Vera, quien es parte del equipo de soporte técnico que nos va a estar acompañando en el área técnica para que todo pueda salir bien en este espacio. Comentarles un poquito de las instrucciones. Vamos a hacer un webinar que dura aproximadamente 45 minutos, en donde vamos a comentar todos los cambios y todas las cosas que ustedes tienen que tener en consideración respecto de las bases técnicas de este instrumento para poder tomar la decisión de efectivamente poder postular. Vamos a dar prioridad a todas sus preguntas, las que pueden dejar en la sección de preguntas y respuestas. Ustedes pueden ver en el superior de su pantalla que dice P y R. En ese lugar ustedes pueden dejar sus preguntas que van a estar siendo respondidas en tiempo real, en este caso tanto por Javiera como por Catalina, que son parte del equipo. Algunos, los que tienen el Teams en inglés, les va a salir en inglés, por lo tanto les va a salir una, en vez de una P y una R, una Q y una A, es lo mismo, por si acaso. Y también al final de la sesión vamos a ver la oportunidad, obviamente levantando la mano, si alguno quiere intervenir o hacer una pregunta a viva voz, pueda hacerlo en la medida que el tiempo nos alcance, ¿ya? Porque la verdad es que pretendemos que esto se termine como máximo a las 11:15 de la mañana. Dadas esas instrucciones, voy a compartir pantalla para poder iniciar este webinar. Javi, ¿me puedes confirmar si se ve, por favor? Sí, se ve súper. Maravilloso, muchas gracias. Entonces, como les comentaba, estamos muy felices de poder brindar al ecosistema una nueva oportunidad de hacer innovación para nuestras pymes a través del instrumento Capital Humano para la Innovación. Pero antes de comenzar, me gustaría comentarles cuáles son los pilares estratégicos sobre los cuales trabaja nuestra corporación, la Corporación de Fomento, en este periodo, que es del 2022 al 2026. Son tres. El primero de ellos es el financiamiento para el desarrollo, luego emprendimiento, innovación y fomento, en donde está alojado la misión de nuestra gerencia,
Y por último, también la nueva política industrial, que es basada en poder generar desarrollo económico, pero que no sea en desmedro de la sostenibilidad de nuestros recursos. Además, es importante considerar los ejes transversales sobre los cuales trabaja la corporación, que en este caso son sustentabilidad, equidad de género y, por supuesto, un desarrollo económico, pero que sea territorialmente equilibrado, es decir, que podamos llegar a todas las regiones de nuestro país. ¿Cómo financiamos este instrumento, Capital Humano para la Innovación? Lo hacemos a través de el Programa de Desarrollo Productivo Sostenible, que es un programa interministerial que está financiado por los ministerios de Economía, Hacienda, Ciencia, Tecnología, Medio Ambiente, Minería, Energía y, por supuesto, la Corfo. Y estos recursos son financiados por el alto precio del litio y que son percibidos, ¿cierto?, por la Corfo con el objetivo de poder impactar en tres desafíos estratégicos relacionados con la resiliencia a la crisis climática, la descarbonización justa y la transformación productiva. Por otro lado, como gerencia de innovación, tenemos un desafío, tenemos una misión en nuestro país. Y esa misión está relacionada con poder fomentar la investigación, desarrollo e innovación, es decir, la famosa sigla I+D+I, pero siempre desde la perspectiva empresarial. Es decir, cómo las empresas de todos los tamaños pueden potenciar el ecosistema, diversificando la matriz productiva de nuestro país y generando con eso, por supuesto, desarrollo productivo sostenible, inclusivo y territorialmente equilibrado. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuáles son las acciones que realizamos para poder llevar a cabo esta misión? En primer lugar, lo más conocido por el ecosistema, podríamos decir, que son los cofinanciamientos, es decir, estos subsidios que entregamos con el objetivo de que las empresas puedan realizar innovación en las distintas etapas de la ruta de la innovación. Por otro lado, también la certificación, que no es un concurso, no es un cofinanciamiento, sino que es un derecho que tienen todas las empresas de nuestro país de poder tener un incentivo tributario al momento de realizar actividades de investigación y desarrollo. Y por último, pero no menos importante, las actividades de acompañamiento que realizamos no solamente a nuestros beneficiarios, sino que también a nuestros potenciales postulantes, como por ejemplo este mismo webinar que ponemos a disposición del ecosistema, con el objetivo de que ustedes puedan conocer los instrumentos que tenemos en nuestra gerencia. Este es el calendario actualizado de nuestras convocatorias. Como ustedes pueden ver, está hasta el primer semestre del año 2026 y en este webinar nos vamos a enfocar particularmente en el que se llama Capital Humano para la Innovación, cuya fecha de apertura fue el 18 de noviembre de este año. Este instrumento tiene un objetivo particular. Su objetivo es poder contribuir a fortalecer las capacidades de las empresas nacionales en términos de la investigación, el desarrollo e innovación. Pero ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de la inserción de un profesional que puede ser efectivamente profesional o puede ser técnico de nivel superior. Lo importante es que sea altamente calificado y que su objetivo dentro de la organización sea poder abordar un desafío que sea importante para la organización y que requiera actividades de investigación, desarrollo e innovación. Este instrumento está dispuesto para el ecosistema en modalidad ventanilla abierta. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que no tiene una fecha de cierre por ahora, sino que está sujeto a ejecución presupuestaria. Por lo tanto, lo que nosotros recomendamos es que quienes estén efectivamente interesados en postular este instrumento lo hagan desde ya y lo antes posible, ya que una vez que los recursos se terminen, vamos a tener que programar el cierre del instrumento. Y obviamente no queremos que nadie quede fuera y sin la posibilidad de poder optar a este financiamiento. Es sumamente importante que entendamos y podamos alinearnos en los conceptos que yo acabo de mencionar. Acabo de decir algunas palabras que para algunos pueden parecer un poco alejadas. Por lo tanto, es importante que las podamos tener en consideración y que todos tengamos las mismas definiciones. Primero, actividades de investigación y desarrollo. Yo mencioné que las actividades de investigación y desarrollo debían estar presentes dentro de la ejecución del proyecto. ¿Pero a qué me refiero con esto? Me refiero a actividades que enfrentamos con un alto nivel de incertidumbre. Y nosotros, en particular, nos guiamos por la ley 20.241, que nos dice qué entendemos por investigación y desarrollo y también qué no entendemos por investigación y desarrollo.
Es necesario que se utilice el método científico para poder lograr, mediante la generación de hipótesis, la generación de nuevo conocimiento. Y a partir de este nuevo conocimiento, vamos a desarrollar nuevos productos, servicios o procesos que necesiten de esta tecnología o nuevo conocimiento. A eso me refiero particularmente con el I+D. Por otro lado, también mencioné desafíos productivos y competitivos, o competitivos, que la empresa los tenga efectivamente. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a problemas u oportunidades que sean estratégicos para el negocio. Cuando digo productivos, me refiero desde el interior de la organización, es decir, desde sus procesos productivos, cómo poder mejorarlos. Y cuando digo competitivos, me refiero hacia afuera, es decir, cómo nosotros como empresa, como pyme, mediana, pequeña, mediana o grande, somos competitivos en un mercado que es altamente cambiante y altamente competitivo. Y por otro lado, también mencioné la palabra innovación. ¿Y a qué me refiero con la innovación? Y acá tiene una pequeña diferencia con el I+D, pequeña gran diferencia con el I+D, y es que en el caso de hablar de innovación vamos a decir que son ideas o conocimientos de un producto, o un proceso que puede ser nuevo, pero no tan solo nuevo, también puede ser sustancialmente mejorado respecto de lo que ya existe. Y esa es la gran diferencia que tiene con la investigación y desarrollo. Si ustedes han tenido la posibilidad de revisar estas bases anteriormente en los concursos anteriores que hemos abierto, se podrán dar cuenta que hay una diferencia con las bases anteriores. Y es que anteriormente nosotros necesitábamos efectivamente que existieran actividades de investigación, desarrollo e innovación. Pero en este caso hemos flexibilizado un poco las bases con el objetivo de que vamos a requerir que estos desafíos contemplen actividades que involucren solo investigación y desarrollo o solo innovación, que también es importante porque vamos entonces a poder aceptar soluciones que sean sustancialmente mejoradas y no necesariamente impliquen la creación de nuevo conocimiento. O por otro lado, también pudiesen incorporar las dos, es decir, investigación, desarrollo e innovación. ¿Cuáles son los objetivos específicos de este instrumento? En primer lugar, y sumamente importante, es identificar y contratar a un profesional o técnico de nivel superior. Esto quiere decir que al momento de realizar la postulación, ustedes deben tener identificado al profesional o técnico de nivel superior con el cual van a realizar la postulación. La información respecto de su experiencia y de sus conocimientos es sumamente importante porque va a ser evaluada en el momento de la adjudicación. Por otro lado, también necesitamos que ustedes solucionen desafíos que sean competitivos y productivos de su organización y que requieran actividades de investigación, desarrollo e innovación. Ya no vamos a aceptar algo que no tenga el componente de innovación. Necesitamos que sea nuevo o sustancialmente mejorado. Y finalmente, fortalecer las capacidades de investigación y desarrollo e innovación al interior de la organización. Y esto es sumamente importante porque generalmente lo dejan de lado en la formulación. Pero es importante que ustedes nos hagan ver que una vez terminado el proyecto, ustedes van a tener esas capacidades integradas dentro de la organización y nosotros podemos estar conscientes de que efectivamente no se va a terminar el proyecto y con eso va a terminar las capacidades de innovación de la empresa, sino que ustedes van a realizar una serie de actividades que permitan sistematizar este tipo de actividades dentro de su empresa. ¿Ya? Van a generar manuales, van a generar alguna línea de innovación o van a generar quizás algún área nueva relacionada con ese tipo de innovación o de investigación y desarrollo. Y con eso nosotros podemos quedar tranquilos de que estamos fortaleciendo las capacidades porque estas están sistematizadas y no son solamente para un proyecto en particular que tiene un inicio y un término, sino que continúan dentro de la organización a lo largo del tiempo. Este es un mapa que nos puede llevar más o menos a lo que nosotros estamos buscando con este instrumento y se los voy a explicar a continuación. La organización o la empresa, que puede ser de cualquier tamaño, ha identificado un desafío productivo y o competitivo, que ya les expliqué anteriormente a qué me refiero con eso. También la misma organización ha identificado que existen brechas en sus capacidades. Eso quiere decir que dentro del equipo que trabaja en la empresa no existen las capacidades técnicas para abordar ese desafío. Entonces la empresa puede decir, ok, tengo los componentes iniciales para poder postular a un capital humano para la innovación.
Entonces, buscamos dentro del ecosistema y encontramos un capital humano que puede ser un técnico de nivel superior o un profesional, y lo incorporo dentro de la organización con este instrumento. ¿Para qué? Para poder, en conjunto, generar una solución basada en actividades de investigación, desarrollo e innovación, y además incorporar actividades de sistematización que permitan fortalecer las capacidades dentro de la organización. Con esto llegamos al resultado final y qué es lo que busca nuestra corporación: generar impacto en la productividad y competitividad de las empresas. Me gustaría mostrarles un poquito los resultados de la última ventanilla, que se llevó a cabo entre los meses de noviembre del 2024 y julio del 2025, para los cuales ya pudimos entregar los resultados. Lo que me gustaría que ustedes puedan ver es la diversidad de perfiles de personas que se contrataron. No solamente profesionales con magíster o doctorado, también pueden ser técnicos de nivel superior. En este caso, se contrató un técnico de nivel superior, 28 profesionales, 13 magíster y 15 doctorados. Pero no es porque tengamos sesgado eso, sino que porque recibimos menos postulaciones de técnicos de nivel superior. En este caso, como hemos flexibilizado un poco las bases y ya no se requieren actividades de I+D, sino que de innovación, esperamos también recibir más postulaciones en donde se integren contratación de perfiles de técnicos de nivel superior. Además, el 46,5% de los proyectos obtuvo el beneficio mujer, que ya se los voy a explicar próximamente. Y también pueden ver la diversidad territorial de los proyectos adjudicados, es decir, cuántos adjudicamos por región. Como ustedes pueden ver, en las zonas extremas existe un déficit para nosotros, por lo tanto es sumamente importante que las regiones extremas también se empoderen de poder enviar más y mejores proyectos. Para eso es sumamente importante el trabajo junto a las direcciones regionales para que ustedes puedan levantar sus propios desafíos dentro de cada una de las regiones. Ahora bien, ¿quiénes pueden postular? Y esto ya es netamente relativo a las bases técnicas del instrumento, que es para lo que nos hemos reunido el día de hoy. En primer lugar, las personas jurídicas constituidas en Chile. Por otro lado, las personas naturales, que al momento de la postulación tengan 18 años de edad. Ya sea la una o la otra, es sumamente importante que el beneficiario tenga a lo menos 18 meses de antigüedad. ¿Y a qué me refiero con esto? A que tengan 18 meses contados desde la fecha de inicio de actividades, en un giro empresarial de primera categoría. Y por otro lado, ustedes deben acreditar que tienen ingresos por ventas dentro de esos 18 meses previos a la postulación. No importa que las ventas no sean todos los meses, tampoco importa el monto, pero sí es importante para nosotros saber que tienen el respaldo financiero a través de las ventas necesarios para poder postular y que evidentemente la empresa eh, está viva en el fondo y tiene movimiento. ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir este profesional o técnico de nivel superior para poder realizar esta postulación? En primer lugar, debe tener un título profesional o técnico de nivel superior, pero dentro de 3 áreas que son relevantes: la ciencia, la tecnología o la innovación. Ya eso lo deja súper abierto, en realidad son bastantes las carreras a las que pueden postular. Es súper multidisciplinario. Por otro lado, ustedes podrán contratar a un capital humano que tenga o no el grado de magíster o doctorado. En el caso de tenerlo, es sumamente importante que sean algunas de las áreas que se mencionan dentro de las bases técnicas, que están acá en la slide. No las voy a nombrar porque son bastantes, pero ustedes tienen que demostrarnos que estos estudios de posgrado están relativos a alguna de esas áreas. Pero ojo con este punto, el tercer punto es sumamente importante. Si el profesional no es de las áreas que se encuentran mencionadas acá en la presentación, ustedes también podrían postular con ellos, eh, pero es importante que ustedes demuestren que el profesional tiene los estudios, trayectoria o experiencia demostrable en los ámbitos de innovación y gestión tecnológica, y sobre todo en los ámbitos relativos al desafío que ustedes postulan. ¿Ya? Les voy a mostrar algunos ejemplos para ir terminando con el webinar un poquito más adelante, para que ustedes puedan ver a qué me refiero con que cuente con la experiencia. Otro punto sumamente importante y que siempre nos preguntan es cuántos profesionales pueden postular por cada uno de los proyectos. Y la respuesta es que uno. Es decir, un profesional, una formulación de proyectos. Así es como funciona este instrumento en particular.
Por otro lado también nos preguntan, o sea, perdón, por otro lado también es importante que tengan en consideración otros requisitos que tiene que tener este técnico o este profesional, que también bastantes veces nos preguntan. El profesional o técnico contratado no debe ser ni director, ni administrador, ni representante, ni tener participación dentro de la organización o dentro de la estructura societaria de la organización. Por otro lado, es súper importante que este capital humano no debe haber tenido ningún vínculo laboral o de prestación de servicios, tampoco puede ser boletas de honorario, ojo con eso, durante al menos un año previo a la postulación. Si es antes de eso, podría ser, pero es un año lo que contemplamos. Y también es importante que ustedes descarguen las bases administrativas generales y las bases técnicas, porque se van a dar cuenta que dentro de las bases administrativas generales existe una sección relativa a el relacionamiento entre las personas naturales y jurídicas. También es importante que lo tengan en consideración porque el profesional no debe tener este tipo de relación, eh, no debe ser una persona o una empresa relacionada con el beneficiario. Importante, el profesional debe ser chileno o también puede ser extranjero. Si es extranjero, debe contar con la residencia definitiva. Excepcionalmente, podríamos aceptar un extranjero que no tenga la residencia definitiva, pero ustedes deben demostrar dentro de la formulación que esa especialización en particular no está disponible en nuestro país. Y además, este capital humano, este profesional técnico de nivel superior, debe hacer los trámites para poder contar con al menos la residencia temporal o estar tramitándola. Y por último, y no menos importante, esta contratación debe ser por código del trabajo y debe ser a jornada completa. Ya no debe ser con boletas de honorario. Eso es sumamente importante. Y es importante que al momento de la postulación ustedes tengan identificado este capital humano, este técnico de nivel superior o profesional. Ustedes pueden hacer sus propios procesos de reclutamiento dentro de la organización. Y también nosotros contamos con un listado referencial de capital humano en donde se ha puesto a disposición del ecosistema para que los profesionales puedan inscribirse y ustedes puedan contactarlos para hacer sus procesos de reclutamiento. No es necesario que el capital humano esté en ese listado para poder generar la postulación. Ustedes pueden hacerlo por sus propios medios. Respecto al cofinanciamiento. El tope del cofinanciamiento es de hasta 40 millones de pesos. Sin embargo, el porcentaje máximo del subsidio va a variar dependiendo del tamaño de la empresa. Si es una empresa micro o pequeña, es decir, que tenga un ingreso por ventas anuales de hasta 25.000 UF, el porcentaje de cofinanciamiento va a ser máximo de 80%, es decir, los 40 millones corresponden al 80% y la diferencia las deben ustedes poner en aportes de la empresa. Si la empresa es mediana, es el 60%, y si la empresa es grande, es el 40%, aplicando la misma lógica. Es importante indicar que el ingreso anual por ventas, del cual depende el tamaño de la empresa, se debe considerar los ingresos del año calendario anterior a la postulación. Eso quiere decir que si ustedes envían la postulación durante el año 2025, se considerarán los ingresos por venta anuales hasta diciembre del 2024. Y si postulan en el 2026, se considerarán los del 2025. Existe un tope de subsidio máximo para la remuneración del trabajador, del capital humano que ustedes van a contratar, que es de 2.500.000 pesos mensuales. Este monto es bruto. Eso es importante indicar, es bruto. Va a existir un beneficio para las pymes que tengan el sello de las 40 horas. El plazo de ejecución del proyecto es de 12 meses como máximo. Sin embargo, durante la ejecución del proyecto, si ustedes lo llegan a adjudicar, podrán extenderlo. Obviamente, respaldado desde una perspectiva técnica hasta en 15 meses. Y existirá un hito técnico de continuidad del proyecto en el mes número 4. Es importante indicar que de los recursos aportados por la empresa, el 50% de ellos al menos debiese ser pecuniario. ¿Pero a qué me refiero con pecuniario? Es decir, recursos frescos que yo aporto para la ejecución del proyecto. Que si el proyecto no se hubiese realizado, esos gastos no se hubieran desembolsado. Y en el caso de los no pecuniarios o valorados,
Me refiero a aquellos gastos que se hubiesen realizado con o sin la ejecución del proyecto y con los cuales la organización cuenta de manera previa, que puede ser, por ejemplo, infraestructura o el mismo recurso humano. Además, existe un aumento de este cofinanciamiento por el beneficio mujer. Este instrumento en particular cuenta de dos formas de poder acceder a este beneficio. El primero es cuando la empresa es liderada por mujeres. Y para poder saber si la empresa cumple con los requisitos de empresas lideradas por mujeres, es necesario que ustedes descarguen las normas para acreditar la calidad de una empresa liderada por mujeres, que es la resolución número 481, y que nos indica que si la persona es natural, la empresaria es mujer, ahí cumple los requisitos, pero en el caso de ser persona jurídica con fines de lucro, es necesario que ustedes demuestren que una o más mujeres tienen la participación de al menos el 50% del capital social, o en su defecto, una o más mujeres tienen al menos el 30% del capital social, pero además la representación legal de la empresa es de una mujer. Ya es decir, quien firma el convenio es una mujer. En este caso en particular, ambos son excluyentes y por lo tanto no acumulables. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes cumplen con ambas cosas, de igual forma el cofinanciamiento extra va a ser del 10%. En este caso en particular, el subsidio mensual para la remuneración bruta va a aumentar, llegando a 2.916.666 pesos. Y acá tenemos un ejemplo. El ejemplo nos dice, si es una empresa pequeña, es decir, que tiene hasta 25.000 UF de ventas anuales y postula al máximo del subsidio con el mínimo de aportes, es decir, el subsidio de 40 millones de pesos con un aporte de 10 millones de pesos, va a tener que desembolsar recursos pecuniarios de 5 millones de pesos y valorados de 5 millones de pesos. Sin embargo, si esta empresa acredita que es una empresa liderada por mujeres o contrata a una mujer, va a obtener el beneficio, aumentando el subsidio a 45 millones de pesos y el aporte pecuniario se reduce a cero y los aportes valorados se reducen a 5 millones de pesos. Es decir, no tienen que desembolsar recursos pecuniarios para la ejecución del proyecto. Doble clic a algo sumamente importante que necesito que tengan en consideración. Cuando ustedes realizan su postulación, lo hacen de acuerdo a las bases técnicas, con los topes que les mencioné anteriormente. Y una vez que el proyecto es adjudicado y efectivamente ustedes demuestran que tienen la documentación necesaria para acreditar eh, el beneficio mujer, se aplica. ¿Ya? Por lo tanto, la postulación no lo hacemos considerando, solamente lo declaramos y de manera posterior se aplica el aumento del cofinanciamiento. Es importante indicar que la mayor parte del subsidio efectivamente va a ir para la contratación del personal, del capital humano. Sin embargo, el resto del subsidio puede ser gastado en otras actividades financiables del proyecto, como por ejemplo, materiales y fungibles, asistencia a seminarios nacionales e internacionales, obviamente los costos de la garantía y por último también con un tope de 2 millones de pesos inversiones, es decir, adquisición de equipamiento. A continuación les voy a mostrar brevemente, porque no es el objetivo central de este webinar, sin embargo igual lo vamos a revisar, cuál es el contenido que nosotros esperamos dentro de este proyecto. Cuando ustedes ingresen a poder postular a través de la plataforma charlie.io, se van a dar cuenta que existen diferentes secciones dentro del formulario. Primero, vamos a pedirles que ustedes hagan un resumen del proyecto, es decir, que nos cuenten cuál es el desafío, cómo este profesional o técnico de nivel superior va a contribuir para poder lograr este desafío, cuáles son las capacidades que efectivamente él tiene con lo que ustedes no cuentan y los resultados esperados. Por lo menos debiese decir eso. Lo importante es que una vez que nosotros leamos el resumen del proyecto, podamos entender a grandes rasgos qué es lo que se va a realizar. También les vamos a pedir que ustedes ingresen un objetivo general y objetivos específicos alineados y coherentes con el instrumento. Si el objetivo no es coherente con el objetivo del instrumento, que ya lo leímos anteriormente, no vamos a poder estar alineados. El objetivo tiene que tener una estructura que normalmente empieza con un verbo y responde a algunas preguntas, como el qué, el cómo y el para qué vamos a realizar este proyecto.
También vamos a necesitar que ustedes realicen una caracterización e identificación del desafío y es sumamente importante que ustedes nos muestren todos los antecedentes, tanto cualitativos como cuantitativos, que describan de mejor forma este desafío, relacionado con qué industria, relacionado con qué sector, y fundamentar cuáles son las actividades de investigación, desarrollo e innovación que ustedes van a realizar durante la ejecución del proyecto. Que ustedes nos muestren que efectivamente se va a crear algo nuevo o sustancialmente mejorado. Y ustedes nos muestren la diferencia entre la situación actual de la organización y la situación futura con el proyecto efectivamente realizado. ¿Qué es lo que ustedes ganan con eso? Por otro lado, también el perfil del beneficiario. Pero no solamente el beneficiario de la empresa, sino que también el beneficiario capital humano que ustedes van a contratar. Eso también es parte del contenido del proyecto. Nos deben demostrar que como empresa cuentan con los recursos financieros, con las capacidades técnicas para poder llevar a cabo este proyecto y las capacidades de gestión también. Y que el técnico de nivel superior o profesional a contratar cuenta con las capacidades que hemos mencionado a lo largo de este webinar y que efectivamente van a hacer frente al desafío estratégico que ustedes presentan como organización. Y finalmente, ustedes tienen que mostrarnos la metodología, plan de trabajo, presupuesto, etcétera, con lo que ustedes van a llegar a los resultados finales, resultados esperados del proyecto. En la metodología tiene que tener un enfoque teórico práctico, es decir, que ustedes nos muestren cuáles son las hipótesis que van a poder ir desarrollando a lo largo del proyecto para generar investigación, posteriormente desarrollo, o en el caso de la innovación, lo mismo, y que nos hagan una propuesta de actividades de sistematización del I+D más I dentro de la organización. Y esto es sumamente importante, ya lo habíamos conversado, pero lo voy a reiterar. Para nosotros es importante que las actividades queden sistematizadas dentro de la organización para que cuando el proyecto termine, no termine ahí este negocio, sino que pueda continuar a lo largo del tiempo incorporando actividades siempre de innovación, ya sea crear un área de innovación o sistematizar las actividades o generar protocolos. Existen un sinfín de posibilidades de acciones que ustedes pueden elaborar dentro del proyecto para poder justificar este objetivo. También les vamos a pedir que elaboren un plan de trabajo y un presupuesto. Y acá viene algo sumamente importante, y con esto ya estoy a punto de terminar. Y es que hemos cambiado nuestro presupuesto, que antiguamente era un Excel, por un presupuesto en línea. Y un plan de trabajo que también va a ser en línea. En donde ustedes van a tener la posibilidad de poder ir completando uno a uno los ítems necesarios para generar el presupuesto. ¿Y por qué lo incorporamos? Porque teníamos en los programas en general un alto nivel de no admisibilidad de los proyectos porque se equivocaban en el Excel, cambiaban algo o no incorporaban el documento que necesitaban. Entonces, con este sistema de presupuesto o plan de trabajo en línea, lo que hemos conseguido efectivamente es poder reducir este porcentaje de no admisibilidad porque la misma plataforma les va a poder indicar cuando ustedes tienen un error. Entonces, si ustedes ingresan a charlie.io, van a poder seleccionar el tamaño de la empresa y en función de ese tamaño de la empresa, la plataforma se va a configurar para que ustedes efectivamente cumplan con lo que se indica en las bases del instrumento. Posteriormente, van a poder ingresar los recursos humanos, tanto del aporte Corfo y pecuniarios, del aporte Corfo o del aporte del beneficiario. Por otro lado, lo mismo para los gastos de administración, vamos a tener que ingresarlos uno por uno. Lo mismo para los gastos de operación y los gastos de inversión. Básicamente, el presupuesto en línea, una vez que ya lo ingresan, se va a ver más o menos así. Vamos a poder identificar los recursos humanos, tanto del aporte Corfo pecuniario, los recursos humanos del aporte del beneficiario, que es decir, que son valorados, los gastos de administración, de operación, de inversión, el total y los porcentajes. Si ustedes no cumplen con los porcentajes que se indican dentro de las bases, se va a generar una alerta que no les va a permitir poder enviar esto de buena forma. Así que es necesario también que revisen el resumen del presupuesto. Y el plan de trabajo, de la misma forma. Ustedes van a ingresar el objetivo general del instrumento, de su proyecto, van a ingresar cuál es la duración que ustedes proponen para este proyecto, donde el máximo son 12 meses,
Y posteriormente, cada uno de los objetivos específicos, cómo se relacionan con los resultados esperados y las actividades para cada uno de ellos. Lo importante es que acá les marqué en un circulito rojo, ¿cierto? El consolidado, que ustedes se puedan ir dando cuenta cómo esto va quedando de manera consolidada dentro de la plataforma. Vamos con un par de ejemplos para que ustedes puedan entender la lógica detrás de un instrumento capital humano para la innovación. El primero de los ejemplos que me gustaría mostrarles está relacionado con el sector de la minería, en donde uno de los desafíos para las empresas, o para esta empresa en particular, que es del ejemplo, es que el litio presenta desafíos críticos en términos de calidad y optimización de la producción. Esta empresa lo que hizo fue contratar a través de este instrumento un capital humano que es de perfil ingeniero, civil informático y magíster, con experiencia en la industria del litio y habilidades en innovación y gestión, es decir, directamente relacionadas con el desafío, y que aporta conocimientos técnicos y prácticos en la adaptación y optimización de la inteligencia artificial en el contexto del litio, algo que ellos efectivamente demostraron que no tenían dentro de su equipo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de, cierto, sistematizarlo a través de una solución. Solución que estaba en línea con poder optimizar la tecnología que utiliza inteligencia artificial para modelar y predecir la calidad de la materia prima. Es importante que para este u otros ejemplos puedan visitar la página que está acá, que es www.datainnovación.cl, en donde ustedes pueden filtrar por capital humano, cuya sigla es CH, y poder ver también otros ejemplos de este rubro o de otros. En el caso de la industria de los alimentos, también tenemos un ejemplo de una empresa, que la empresa es Promagro. Esta empresa comercializa productos agrícolas y del mar a granel. Sin embargo, se enfrentaron con un desafío desde el punto de vista competitivo. Y es que entre sus descartes cuentan con salmones de baja coloración, mariscos como mejillones, ostiones, camarones de bajo calibre, etc. Y buscaron innovar a partir de esto. Entonces, buscaron y contrataron a un técnico de nivel superior. Ustedes se fijan que el perfil es técnico de nivel superior en administración hotelera, pero que tiene experiencia en ámbitos relacionados con el desafío, es decir, con estudios en extrusión y desarrollo de productos extrusados. Y con eso pudieron sistematizar y desarrollar un proceso de extrusión aplicado para la obtención de una línea de snack en base de productos del mar y harinas libres de gluten. Lo mismo, para este y más ejemplos, se puede visitar datainnovación.cl. Es sumamente importante que ustedes puedan ver dentro de nuestra página que existe un instrumento llamado ficha de orientación, que ustedes pueden identificar como opcional. Sin embargo, es completamente recomendable de nuestra parte que ustedes puedan enviar esta ficha de orientación. ¿Qué es la ficha de orientación? Es cuando todavía no tengo el proyecto completamente desarrollado, pero quiero saber si lo que estoy pensando está o no en línea con los objetivos del instrumento. Y para eso se creó esta ficha de orientación. Ustedes pueden ingresarla y no es necesario que todavía tengan identificado, por ejemplo, el capital humano que van a querer contratar, pero sí cuáles son los objetivos que tienen con el desarrollo de este proyecto. Cuando ustedes envíen esta ficha de orientación, es importante que sepan que nosotros no hacemos una evaluación a partir de eso, ni tampoco está directamente relacionada con la postulación final, sino que pueden existir cambios también dentro de la ficha y después la formulación final. ¿Qué ganan con esto? Es poder recibir un informe de retroalimentación en un plazo de 14 días hábiles, la posibilidad de hacer una reunión de orientación uno a uno con nosotros, con el equipo de la Gerencia de Innovación, para poder conversar sobre este informe de retroalimentación. Por otro lado, también la resolución de dudas. Y lo otro que es sumamente importante cuando tenemos un número aproximado entre 10 y 15 proyectos que han enviado ficha de orientación, los invitamos a un taller de formulación, que es mucho más acotado. Pero ¿qué objetivo tiene el taller de formulación? Es mostrar qué esperamos en cada uno de los componentes del formulario de postulación. Ya es decir, lo desglosamos y vemos en cada una de sus partes qué es lo que esperamos nosotros y algunos consejos para poder realizar una formulación de la mejor manera posible.
Sumamente importante es que tengan en cuenta este correo electrónico. Nosotros con Javiera, que está acá presente, estamos totalmente dispuestas a poder generar reuniones de orientación con ustedes, las cuales pueden solicitar a través del correo electrónico difusioninnova@corfo.cl, reuniones de orientación que duran entre 15 minutos a 30 minutos cada una, con el objetivo de resolver ciertas dudas antes de su postulación. Eh, Idealmente también que estas reuniones sean con una ficha de orientación previamente enviada para que nosotros podamos tener más y mejores antecedentes respecto del proyecto. Así que la invitación es a enviar las fichas y por otro lado también a escribir a difusioninnova@corfo.cl en el caso de necesitar una asesoría uno a uno con sus pymes, con sus empresas, no necesariamente pymes, también pudiesen ser más grandes. Y ustedes escriben acá y con toda la confianza del mundo dicen, solicito una asesoría técnica para capital humano para la innovación y las van a derivar directamente con nosotros. Antes de terminar, me gustaría dejarles una invitación y es a visitar nuestra plataforma de vinculación con el ecosistema, que es golfoconecta.cl, donde pueden acceder a través de este código QR o también ingresando directamente a la página, donde van a poder buscar otras historias de otras empresas que se han inspirado y han podido realizar innovación y nos han contado sus historias con el objetivo de que ustedes también puedan sentirse parte de este ecosistema y decir, yo también puedo innovar, yo también puedo tener este instrumento habilitante para la innovación con el objetivo de que sea quizás mi puntapié inicial para entrar en este mundo muchas veces complejo, muchas veces lejano, que es el mundo de la innovación. Además de poder enterarse y participar de nuestro calendario de actividades, convocatorias, etcétera. Bien, voy a dejar de compartir de compartir pantalla y estoy acá junto a Javiera. Me gustaría dar el pase a Catalina Mary, que es de nuestro equipo, para que nos pueda decir cómo anduvo el chat. Hubieron varias preguntas, hubieron pocas, cómo estuvo la interacción de la gente y qué preguntas quizás nos pueden servir para poder ayudar a todos en su formulación. Sí, Dale, Cata. Stephanie, muchas consultas que fueron todas contestadas por Javiera, pero me gustaría destacar algunas que pueden ser de interés para todos y darle una respuesta ahí a todos los asistentes. ¿Ya? La primera pregunta es, ¿hay un límite de postulaciones por beneficiario y adjudicaciones de esta? Y si esto tiene alguna ponderación positiva respecto a sus postulaciones. Le voy a dar la posibilidad a la Javi para que también Bueno. sea más dinámico. Deben estar aburridos de mí un poco, yo creo. Hola. No, para nada. Sí, esa pregunta se repitió harto y la verdad es que las bases no restringen ni la cantidad de postulaciones que puede haber, ni la cantidad de adjudicaciones que puede haber. Lo que sí yo les comentaba ahí en todas las respuestas del chat es que la idea es que obviamente los desafíos que se aborden en cada una de estas postulaciones sean distintas, y por lo mismo las capacidades que se requieran instalar en la empresa también sean diferentes, las capacidades técnicas en el fondo. Em, y además, como Stephanie le explicaba, este instrumento lo que busca es fortalecer las capacidades de las empresas, por una parte con la contratación de este profesional y por otra parte generando un proceso de sistematización de todas las actividades de I más D más I que se van a estar ejecutando, y a veces son esos procesos también un poco más transversales en la empresa, y por lo tanto la propuesta de sistematización debiera ser diferente también en las distintas propuestas que ustedes vayan a postular. Em, pero así a priori en las bases no hay nada que limite la cantidad de postulaciones ni de adjudicaciones. Solamente para complementar, tampoco el número de fichas, que fue un llamado que realicé durante el webinar. Si ustedes tienen quizás distintas opciones de proyectos, pudiesen enviar más de una ficha. Ya, pero ojo con lo que mencionó Javier, que las propuestas de sistematización tienen que ser diferentes y los objetivos también. Perfecto. Ahora pasando un poco al profesional que se puede incorporar. ¿El profesional o técnico puede ser recién egresado o tiene que contar con alguna experiencia profesional? Ya, bueno, sigo yo. Em, Como les decía, lo que se busca contratar en este instrumento son profesionales que sean capital humano experto. Entonces, deben tener experiencia
demostrable o estudios relacionados con el desafío que están proponiendo resolver y con la solución que están proponiendo desarrollar. Entonces sí debiera ser alguien que tenga experiencia relacionada. Perfecto. Y siguiendo la misma línea, muchas preguntas relacionadas con la identificación de este profesional. ¿Es durante la postulación, antes de la postulación o solamente puedo postular un perfil de proyecto? O sea, perfil de profesional. Durante la ficha de orientación, que es opcional, podrían solamente tener el perfil, pero para la postulación final es necesario que cuenten con la identificación del capital humano, ya que, como dijimos, puede ser profesional o técnico de nivel superior. Esta identificación la pueden hacer por sus propios medios, es decir, aplicando sus propios procesos de reclutamiento y selección. Y también existe un listado referencial de profesionales y técnicos de nivel superior que se ha inscrito amablemente a través de nuestras plataformas con el objetivo de que ustedes los puedan contactar y obviamente aplicar también sus procesos de reclutamiento y selección para que puedan incorporarlos dentro de la formulación. Entonces, en consecuencia, para la postulación es necesario que esté identificado el profesional o técnico de nivel superior y es parte de la evaluación. Ahora, si este profesional es extranjero o tiene un estudio, posgrado, doctorado en el extranjero, ¿tiene que haber completado su proceso de reconocimientos en Chile o requiere de alguna otra certificación? No, lo que quedó descrito en las bases en esta versión, a diferencia de la versión anterior, es que si es que es un título que se obtuvo en un país de habla distinta al castellano, debe estar con una traducción, debe entregarse con una traducción simple al castellano. Pero no es necesario que esté convalidado aquí en Chile o con el apostille correspondiente. Perfecto. Bueno, y preguntas sobre, siempre es interesante, los plazos. ¿Cuánto es el tiempo que demora la revisión de estos proyectos y su adjudicación posterior? Las bases de administrativas generales indican que para los procesos de ventanilla abierta, que es este que les mencioné, existe un máximo de plazo, 50 días hábiles aproximadamente, para poder mostrar esto al comité. Y eso significa que en los días posteriores debiese haber una notificación. El máximo pudiese ser 2 meses, 2 a 3 meses en recibir esta notificación. Sí, Súper. Mira, Igual ahora quiero solo... hacer Mm. el alcance de que si lo envían al final, Javi. Yo creo que eso es importante. Sí, sí, o sea, ahora estamos recibiendo postulaciones ya bastante ágiles, pero igual en una menor cantidad. Entonces, podemos manejar de mejor manera la carga y generalmente ahora en los inicios damos respuesta un poco más rápido, porque al final el plazo es un máximo, ¿cierto? Entonces, damos respuesta en un mes y medio, más o menos, un mes y medio. Pero si es que ustedes llegan a postular ya más cercano a la fecha de cierre, si es que se avisa el cierre en algún momento, probablemente ahí los plazos sí van a cumplir como al máximo porque recibimos generalmente muchas postulaciones, o sea, para que se hagan una idea, recibimos más de la mitad de las postulaciones el último día. Entonces sí o sí ahí la máquina se estresa y, y es más difícil entregar la respuesta rápido. Así que siempre el llamado es a que intenten hacerlo pronto. Si es que ya tienen más o menos una idea, pueden intentar primero con la ficha de orientación también, para que vayan trabajando y en paralelo vayan buscando al profesional, que es obviamente lo que sabemos que demora más en encontrar en muchos casos. Perfecto. Ahora se habló que no hay un límite de proyectos a postular por beneficiario, pero la consulta es, ¿los profesionales a contratar tienen alguna restricción dependiendo de cuántos proyectos postula o pueden postular a múltiples proyectos? Es una gran pregunta porque no está explícito, pero es un poco deducible, porque el profesional debe ser contratado a tiempo completo y por código del trabajo. Por lo tanto, si es a tiempo completo, quiere decir que un proyecto es el máximo por profesional. Sí, o sea, no hay nadie que limite la postulación, pero sí obviamente la adjudicación se va a ver limitada porque va a tener que estar en un solo proyecto jornada completa. Ahí ya es decisión de ustedes cómo estratégicamente es mejor.
Mira, ahora les voy a leer unas preguntas que nos llegaron ahora de último momento. Jonathan pregunta, ¿este profesional al momento de pagar sus remuneraciones se debe presentar algún informe mensual de avance o temas trabajados? No. Mira, hay un hito de continuidad que es al mes 4, que está establecido dentro de las bases, cuáles son los puntos que deben indicar en esa parte. Uno de ellos es el contrato del profesional. Obviamente, ustedes van a tener un ejecutivo técnico que va a estar acompañándolos durante el proceso de su proyecto, por lo tanto, cualquier avance que ustedes quieran reportar o si es que el ejecutivo se lo solicita, va a ser con él durante la ejecución del proyecto. Probablemente también van a haber visitas a la empresa. Nosotros vamos a visitarlos, a conocerlos, a ver las instalaciones. Vemos también quizás la hoja de ruta que puede tener la empresa, resolver dudas más estratégicas, hacer conexiones también con entidades que puedan ser de interés. Em, y la rendición financiera se hace al final del proyecto, ya ahí tienen que entregar todos los documentos financieros para la rendición de los gastos del profesional y de otros gastos que puedan haber en el proyecto. Otra pregunta que se está repitiendo mucho es si es que hay alguna exigencia en cuanto al número de ventas y si esta debe tener algún tipo de antigüedad respecto a la postulación. Muchas gracias, Catalina. Como indiqué en lo que debe presentar los antecedentes del beneficiario o los requisitos, es importante que sea persona jurídica o natural, pero en ambos casos tiene que tener una antigüedad de 18 meses, es decir, 18 meses contados desde el inicio de actividades en un giro empresarial de primera categoría. Y respecto de las ventas, tienen que demostrar que las tuvieron durante este periodo de tiempo, es decir, los mismos 18 meses. No existe un monto mínimo ni tampoco existe el requisito de que sea todos los meses. Sin embargo, es importante para nosotros saber que tienen movimiento y que por sobre todo también tienen la capacidad financiera como organización para hacer frente a un cofinanciamiento como este. Mira, acá hay una pregunta que más adelante se repitió. Tenemos también aquí profesionales que están interesados en participar en estos proyectos y la pregunta es si hay algún listado de profesionales o cómo ellos pueden postular y ser parte de estos proyectos. Muchas gracias, Catalina. La empresa puede tomar la decisión por sí misma de cómo hacer el proceso de reclutamiento. Nosotros ponemos a disposición un listado referencial de profesionales que pueden encontrar en la misma página. Quizás por ahí dejar el link, Cata, de corfo.cl directamente donde nos vamos al instrumento Capital Humano para la Innovación y los profesionales o técnicos de nivel superior pueden registrarse en ese mismo listado. Nosotros lo que ofrecemos es eso, la empresa puede revisar ese listado referencial y poder contactar a esos profesionales para que efectivamente les puedan hacer su proceso de reclutamiento o selección y postular con ellos al instrumento. Pero es decisión de la empresa con quién postula y cómo realiza el proceso. Perfecto. Bueno, acá tenemos preguntas respecto si la empresa es 100% digital, ¿cómo la visitan? Básicamente, ¿cómo se hace esa visita posterior a la adjudicación? ¿Cómo funciona esa como fiscalización? No sé. Sí, buena pregunta. En esos casos, a veces hacemos entonces que vengan acá a Corfo y tenemos una reunión aquí presencial para conocernos en persona. Generalmente pasa con los proyectos que son más del área de TICS. Em, o bien, siempre se pueden tener reuniones virtuales también para ir viendo los avances del proyecto. Mira, acá hay una pregunta interesante que se asocia mucho a los otros instrumentos y certificaciones que tenemos acá en la gerencia. ¿Se puede conjugar o este instrumento con la ley de incentivo tributario? ¿Es compatible? Buena pregunta. ¿Es compatible? Y también con respecto a los otros financiamientos que mencionaste, no existe tampoco restricción para que puedan postular a más de un cofinanciamiento. Es importante que el objetivo en cada una de las postulaciones sea diferente y que no exista tampoco un traslape en términos del recurso humano que ustedes van a postular dentro de cada uno de los proyectos. Sí, y para complementar, hay que tener ojo que la ley de I+D, lo que pueden ustedes postular son los aportes que comprometan como empresa. El subsidio que entregamos nosotros como Corfo no es postulable a la ley. Efectivamente, si no, ahí hay un doble beneficio. No vayan a hacer eso, por favor.
Preguntan acá, ¿podemos postular un proyecto? Juliana pregunta, ¿podemos postular un proyecto que necesita 2 o 3 profesionales? Tenemos que darle una vuelta porque por bases técnicas de este instrumento solamente se permite uno. Pero si para el desarrollo del proyecto es necesario más de un profesional, a lo mejor quiere decir que este no es el instrumento adecuado para ese proyecto. Y existen otras opciones. Para eso, invito a esta persona a que pueda escribir a difusioninnova.corfo.cl, solicitar una asesoría técnica y poder hacer una revisión de su proyecto en particular, porque a lo mejor este no es el instrumento que está adecuado para ese proyecto. Claro. O bien puede ser que a lo mejor haya que acotar un poco el proyecto para que quizás puedan comenzar con la contratación de uno de estos profesionales con una de las experticias y quizás para la continuidad después pueden postular un proyecto un poco más grande que les permita contratar ya un equipo propiamente tal, con un prototipo ya desarrollado y todo. Sí. Ahí dentro de esa, siguiendo esa misma lógica, una pregunta anterior era respecto a si postulamos a este proyecto con un profesional que me desarrolle un prototipo, ¿puedo volver a postular este mismo instrumento con otro profesional para seguir avanzando en el proyecto? Sí, yo en ese momento le respondí que sí. El tema es que, claro, quizás para la continuidad ya va a ser más necesario tener un equipo o van a necesitar más recursos, más tiempo también. Entonces, en esa arista quizás hay otros instrumentos que pueden ser más útiles para la continuidad, ¿cierto? Como el Innova Región, el CREA y Valida, les mencioné también el Consolida y Expande, si es que ya es un producto que está más cercano a la salida a mercado. Pero a priori no hay nada que lo restrinja si es que después necesitan hacer algún otro desarrollo relacionado con otra área, con otra capacidad nueva que no tenga la empresa para fortalecer el producto, no hay problema. Ahora Marco nos consulta si es necesario que el proyecto se encuentre en algún nivel de TRL inicial para postular. Las bases técnicas no indican un TRL de entrada ni de salida, ¿ya? Pero es importante que ustedes lo puedan identificar dentro de la formulación porque eso nos permite a nosotros poder saber dónde van a iniciar, pero no está exigido dentro de las bases. Perfecto, aquí tenemos, han llegado muchas consultas. Eh, Vamos a seguir. ¿Se puede postular el desarrollo de aplicaciones o software? Pregunta Rodrigo, creo. Sí, Javi, sorry, dale. Sí, sí, Sí. en las bases mencionan que el profesional no puede ser contratado solo para desarrollo de software, eso sí. Pero siempre y cuando sean proyectos que están relacionados con alguna innovación, sí pudiera ser. Probablemente, o sea, generalmente los proyectos que están asociados más al área de TICS, que tienen que ver con innovación, quizás para tener el desarrollo de algún modelo detrás, más que solo programación propiamente tal. Y en ese caso sí calzaría perfectamente para este instrumento. Ahora, si tienes la duda más específica para ver efectivamente si calza o no calza, podrías enviar quizás una ficha de orientación para que desde acá un ejecutivo del área te pueda dar una respuesta más técnica, entendiendo un poco más en detalle el proyecto también. Quiero complementar algo respecto a lo que dijo la Javi. Y es que efectivamente, considerando todo lo que ella mencionó, hay un apartado en las bases que dice que no se puede solamente en la naturaleza del proyecto ser relativa al desarrollo de software y también agrega dos cosas más. No puede ser solo relativa a actividades de marketing y de gestión de innovación. Tiene que estar complementado con otras actividades que permitan sistematizar la tecnología, el desarrollo, la innovación que ustedes están proponiendo. Pero de todas formas, volver a reiterar el uso de la ficha de orientación. En este tipo de proyectos donde no sabemos si efectivamente cumple o no cumple, es clave que ustedes puedan utilizarlo y para eso nosotros lo hemos puesto a su disposición. Así que para esta persona, igual que escribió, recomendación, enviar ficha de orientación. Algo que se ha repetido mucho en las consultas es respecto a la propiedad intelectual, confidencialidad, respecto al proyecto, ya sea postulado o adjudicado. ¿Hay algunos requisitos o restricciones? Y
Miren, los proyectos son confidenciales, los proyectos postulados son confidenciales, no hay nada de ellos que se postule, o sea, que se divulgue en el fondo. Sí, como les comentaba de los proyectos que son adjudicados, nosotros tenemos un repositorio en donde se indica cuál es la empresa, el título del proyecto, el objetivo, y no estoy completamente segura si el resumen también. Pero todo esto se les solicita su consentimiento al momento de postular, ¿ya? Y obviamente la propiedad intelectual siempre es de la empresa, de todos los desarrollos que se generen, o bien de las personas que ustedes tengan en sus acuerdos de propiedad intelectual correspondiente, em, y según los contratos que ustedes tengan también con sus profesionales. Pero siempre la propiedad intelectual es de la empresa, Corfo no se queda, ni el Estado se queda con nada de su propiedad intelectual. Super, Javi. Recibimos muchas más consultas por el tiempo. Yo creo que ya los invitamos a inscribirnos a difusioninnova.corfo.cl. Pero voy a dejar la última pregunta que me parece interesante que para todos respecto al giro de la empresa. Si el giro de la empresa no se asocia al proyecto, ¿puede durante la postulación ampliar el giro o es una limitante en cuanto a admisibilidad? Más que el giro, es el objeto social de la empresa. Eso es lo que se revisa en la admisibilidad. Nosotros aquí desde el área legal tenemos la opción de revisar también los giros de actividad comercial, pero más que nada lo que se revisa es el objeto social que ustedes lo deben declarar, deben argumentar cuál es la relación de este objeto social con el proyecto, y además les pedimos también que suban su constitución o el acta correspondiente donde aparece ese objeto social para poder hacer esa revisión y poder ver que efectivamente el objeto social tenga relación con el objetivo del proyecto que se está planteando, ¿ya? Em, Así que eso es lo que se revisa en caso de que ustedes quieran plantear un proyecto que se escapa de su objeto social, pudieran antes de postular ampliarlo y adjuntan todos los documentos correspondientes entonces para respaldar este punto. Perfecto, con eso yo creo que ya estamos cerrando las consultas. Como reitero, invitamos a todos a escribir a difusioninnova.corfo.cl donde pueden, uno, resolver sus dudas o también solicitar reuniones de orientación. ¿Ya? De todas formas, todas estas consultas quedaron guardadas y almacenadas para su posterior entrega de respuestas. Muchas gracias, Catalina. Entonces, reiterar, difusioninnova.corfo.cl para todos quienes hayan quedado con preguntas o dudas o requieran una asesoría más puntual respecto de su proyecto, los invitamos a que puedan escribirnos y solicitar esta asesoría correspondiente. También vamos a tomar todas estas preguntas que quedaron en el tintero o las que más se repitieron para elaborar un documento de preguntas frecuentes para poner a disposición dentro de la plataforma. Y los invitamos, por supuesto, a poder ocupar el instrumento de la ficha de orientación, en donde nosotros obligatoriamente tenemos que enviarles un informe de retroalimentación, lo cual es muy positivo para sus postulaciones. Agradecer a Javiera Gómez. Agradecer también a Catalina Meri que nos estuvieron acompañando y por supuesto también a Daniel Vera quien estuvo en el soporte técnico de esta actividad. Deseo que tengan una muy bonita tarde, un muy bonito jueves y nos vemos en una siguiente ocasión. Un saludo y un abrazo a todos y todas, que les vaya excelente en todas sus postulaciones. Chao, chao. Chao, chao.